mucho gusto saludarlos a esta hora. Ya estamos de regreso con todos los detalles del pronóstico del tiempo. La temperatura actual al sur de la ciudad se mantiene cerca de los 24 grados centígrados después de las condiciones de escasa nubosidad que dominaron durante la mañana y parte del mediodía. Al menos en gran parte del noreste del país, las condiciones de nubosidad han ido en incremento. Ya se lo habíamos comentado desde días anteriores. Llega un frente frío al norte, al noreste del país, y este sistema frontal va a estar interactuando con humedad del Golfo de México, va a estar generando condiciones de nubosidad también el día de mañana. Incluso aumenta la probabilidad de precipitación. Ya escuchábamos a Joel Sampaio que se han reportado algunas precipitaciones al sur del estado. Hay que destacar que estas condiciones van a ir en incremento. Aumenta esta probabilidad para el día de mañana hasta un 50 o 60%. Hay que destacar cielo de nublado, nublado variable, es lo que esperamos al menos durante gran parte de este próximo lunes. Incluso hay que destacar también un descenso en los valores. No esperamos temperaturas frías, es un frente frío bastante débil. Sin embargo, sí esperamos un descenso considerable en los valores en comparación con lo que se había estado reportando durante las últimas jornadas. Valores que sobrepasaban los 30 grados centígrados. El día de mañana 17 la mínima, 23 alcanzando en el transcurso de la jornada. Condiciones de nubosidad y lluvia durante gran parte de este próximo lunes. Es la información hasta el